el profeta del Señor. Por tanto, he aquí, yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras cada uno de su más cercano. Dice Jehová, he aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, él ha dicho. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas, y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. ¿Qué provecho tiene? ¿Qué provecho tiene que le lleguen? Fíjense que Dios me mostró un sueño. ¿Qué provecho obtiene usted? Todo el mundo sueña hoy día. ¿Cuántas cosas no soñamos? Muchos miran mucha televisión y por eso sueñan muchas cosas. Muchos miran cosas quizás de miedo y por eso tienen pesadillas. Muchos quizás se quedaron viendo un documental de serpientes y están viendo en los sueños que la serpiente los persigue. Pero ¿por qué no mejor dedicarnos a estudiar la palabra del Señor, a meditar en ella y seguir el consejo que Dios da en Deuteronomio 6? Y dice que estas palabras estarán en ti cuando te acuestes, cuando te levantes, cuando vayas por el camino. Las hablarás a tus hijos, las hablarás en la calle, estarán atadas en tu frente, en tu mano, y las pondrás en los postes. Miren, ¿qué habría de soñar esta persona? Solamente cosas del Señor, gloria a Dios. Pero hoy muchos soñamos tantas cosas, y a veces decimos, es que Dios me está hablando a través de los sueños. Creen más a sus sueños que cuando le hablamos la verdad a través de la Biblia. Eso no lo creen. Vea esto. Y por eso erran. Esto es errar al blanco. Esto es no aceptar de que Dios nos habla hoy día a través de su Hijo Jesús. Aleluya. Lea conmigo, por favor, Isaías 29:13. Isaías 29:13. Ya estamos para concluir. Isaías 29:13 dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Vea esto. Mucho pueblo se acerca a Dios, dice el profeta Isaías. Con sus labios le honra, pero su corazón lejos está de Dios. ¿Por qué? Dice, y su temor no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. El temor del pueblo israelita para con Dios no era por el temor al conocimiento de lo que Dios les había hecho en su palabra, no. Era por el temor de un mandato humano que les había sido enseñado. Estas personas seguían mandamientos humanos. Estas eran de las personas que solo seguían los sueños, lo de los falsos profetas, creyendo a ellos que Dios les estaba hablando allí. Y tenían temor a lo que los profetas les profetizaban, aunque les decían mentira, pero no les hablaban lo que Dios decía en su palabra. Por tanto, el temor de ellos era un mandamiento de hombres. Mateo 15, versículo número 7 al 9, cuando Jesucristo vino a la tierra, halló que su pueblo estaba siguiendo ordenanzas humanas. Ellos seguían lo que los líderes religiosos les guiaban a hacer, eso hacían. El temor que ellos tenían era nada más un mandamiento de hombres, no era conocimiento pleno de la voluntad del Señor. ¿Por qué? Porque ellos habían cerrado la puerta del reino de Dios, que ni ellos mismos entraban y ni dejaban que otros entraran. No daban a conocer la voluntad del Señor en la palabra de Dios, sino que por medio de sus ordenanzas humanas. Dice Mateo 15, versículos 7 al 9, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías
Este pueblo de labios me honra, mas su corazón lejos está de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Esto es lo que sucede, amados, cuando dejamos por un lado la palabra de Dios y preferimos seguir los sueños. Hoy día muchas personas creen en sueños, creen que Dios les habla por sueños y dicen, pero mire, Joel en el capítulo 13 en el Antiguo Testamento dijo que Dios iba a derramar de su espíritu y muchos iban a tener sueños. Esto es cierto. Dios profetizó en Joel y se cumplió en el día de Pentecostés. Leamos Hechos 2, versículo 16 al versículo número 18. Cierto, esto sucedió también a inicios de la iglesia del Señor en el primer siglo. Y sucedió lo que Joel había profetizado años atrás. Hechos capítulo 2, 16 al 18 dice: mas esto es lo dicho por el profeta Joel: derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Aleluya. Ciertamente Dios había anunciado por medio de su siervo Joel. Aquel era un siervo verdadero, porque si lo que Joel dijo no se hubiese cumplido, él hubiese quedado también igual como un falso profeta. Pero no, Joel era un siervo de Dios verdadero y se cumplió. Esto es lo dicho por el profeta Joel, dijo Pedro. Esto, el Espíritu Santo vino en el día de Pentecostés, que siguió a la muerte y resurrección de Jesucristo. Y dice: en los postreros días Dios derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. ¿Quiénes habrían de soñar sueños? Los ancianos. ¿Ven? Así iba a ser en el inicio de la iglesia. Recuerden que el reino del Señor, la iglesia de Cristo, fue establecido en el día de Pentecostés, Hechos capítulo 2. El Espíritu vino con poder, los apóstoles fueron investidos de potencia de lo alto, predicaron el Evangelio de Jesucristo, se establece la iglesia en ese día, como 3,000 almas vienen al Señor ese día siendo bautizados para el perdón de los pecados. Pues dice aquí ciertamente de que el Espíritu Santo iba a derramarse e iban los ancianos a soñar sueños. Amén. Correcto. Pero ahora bien, esto no iba a ser duradero. Esto no iba a permanecer para siempre hasta la segunda venida de Cristo. Todo esto tenía un propósito, un porqué, una razón. Los hijos y las hijas iban a profetizar, iban a tener visiones, iban a soñar sueños. Dios iba a hablar a su iglesia a través de visiones, a través de sueños, a través de lo que Dios iba a mostrarles y hablarles a ellos por medio del Espíritu Santo, para poder trasladar su voluntad a la iglesia, al pueblo del Señor. ¿Y saben por qué? Porque el Nuevo Testamento no estaba escrito. La iglesia cuando inició no tenía el Nuevo Testamento escrito, como usted y yo sí lo tenemos hoy día. Ellos no sabían qué era lo que Dios esperaba. Ellos no sabían qué era lo que Dios quería que se hiciera. Por tanto, Dios hablaba por medio de profetas, por medio de sus siervos, por medio de visiones y sueños. Iba a hablar el Señor. Estamos hablando de la era ya aquí de la iglesia, cuando la iglesia fue establecida en el día de Pentecostés. Pero esto no iba a permanecer siempre. Iba a llegar un momento en que eso habría de terminar. Lea conmigo, por favor, Primera a los Corintios capítulo número 12. En Primera a los Corintios capítulo número 12, el versículo número 4, vamos a leer hasta el versículo 11 para que veamos que el Espíritu Santo en el inicio de la iglesia dio dones a los hombres, dio el Espíritu Santo derramado sobre todo su pueblo, a cada uno daba según él quería. Primero Corintios 12, 4 al 11 dice: ahora bien,
hay diversidad de operaciones, pero Dios es quien hace todas las cosas. Pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las haces uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. El Espíritu Santo derramado daba a cada uno de sus hijos dones del Espíritu Santo, dones diferentes a cada uno. Así como usted y yo tenemos diversos miembros en nuestro cuerpo y cada uno cumple un propósito muy especial, en la iglesia también cada miembro iba a tener un don muy diferente para que la iglesia creciera, para que la iglesia madurara, para que la iglesia llegara a ser como un varón prudente a la estatura y medida de Jesucristo, dice Efesios capítulo número 4. Pero sepa usted que esto iba a ser ¿hasta qué? Hasta que lleguemos a la plenitud del conocimiento, dice el Señor. Y la iglesia en el inicio llegó a la plenitud del conocimiento cuando Dios reveló completamente todo el Nuevo Testamento. Si usted acepta y usted cree que esta es palabra de Dios, gloria a Dios, estamos mano a mano. Pero si usted cree que no es suficiente esta palabra, si usted no acepta que es suficiente lo que está ya revelado acá, entonces tienen razón aquellos que han añadido más libros. Hay diversos grupos religiosos que tienen otros libros además de las Sagradas Escrituras y que para ellos son libros inspirados, son libros necesarios para su guianza y para hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué tienen otros libros? Porque no aceptan que Dios ya no habla como antes hablaba. Hoy nos habla a través de Cristo y Cristo envió su Espíritu Santo. El Espíritu Santo reveló a los apóstoles su voluntad, habló por medio de sueños, habló por medio de visiones y todo con un propósito para revelar toda su voluntad. Voluntad que ya está escrita acá, ya no hay necesidad de más. Primera de los Corintios 13 nos habla de que iba a terminar esta obra del Espíritu Santo, esta obra de hacer milagros, esta obra de profetizar. Todo esto habría de concluir cuando llegara la totalidad del Evangelio del Señor. Dice 1 Corintios 13, versículo número 8 en adelante: el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Un punto allí. Dice el Señor que lo que nunca deja de ser es el amor. ¿Sabe por qué? Porque 1 Juan 4:8 dice que Dios es amor. Pero las profecías, dice el Señor, se acabarán. Van a cesar, van a terminar las lenguas. La ciencia acabará, la ciencia se va a terminar. Porque en parte conocemos, dice Pablo, y en parte profetizamos. Para el tiempo cuando Pablo está hablando, él conocía en parte. Él en parte profetizaba. Según Dios le iba hablando Pablo. Según Dios iba dando a conocer su voluntad, los siervos del Señor iban revelando la voluntad de Dios. ¿Y cómo lo hacían? El Espíritu Santo obraba a través de ellos, mostrándoles su voluntad. Por eso Pablo no conocía la plenitud, pero tras ello iba. Iba creciendo como crece un niño para llegar a adulto. Y dice que cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte acabará. ¿Qué era lo que era en parte en ese tiempo? Dice las profecías, las lenguas, la ciencia. Esto representando todos los dones milagrosos y maravillosos y portentosos por medio de los cuales Dios obraba
para que la gente supiera que ese mensaje era mensaje de Dios. Pero hoy día, para que alguien crea que el mensaje que usted lleva es mensaje de Dios, ¿cómo le van a creer? Tiene que llevar la Biblia y hablar con la Biblia. No tiene necesidad de usted de hacer obras maravillosas o milagrosas para mostrar que el mensaje que lleva es el mensaje de Dios. Pero en aquel tiempo sí necesitaban. ¿Por qué? Porque no tenían el mensaje escrito. Por eso necesitaban esas obras maravillosas del Espíritu. Por tanto, cuando venga lo perfecto, lo que es en parte acabará. Lo perfecto es la plenitud del conocimiento de la voluntad de Dios. Lo perfecto. En parte conocía, en parte profetizaba. Era imperfecto el conocimiento. Pero cuando viniese lo perfecto, entonces aquello que en parte existía se iba a terminar. Y compara él la niñez con la adultez y dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Así que por tanto, estas obras de tener sueños y visiones y profetizar, eso manifestaba niñez en la iglesia al principio. Pero cuando creció, Pablo dice, él dejó lo que era de niño. Cuando la iglesia llegó a su perfección de entendimiento de toda la voluntad de Dios, todo aquello concluyó. ¿Y quién lo iba a concluir? Dios. Dios lo dio y también Dios lo quitó. Gloria a Dios. Así como el Antiguo Testamento Dios lo dio y lo quitó, Él vino e instaló su Nuevo Testamento. Y para que fuera revelada toda su voluntad, Él usó de obras maravillosas como las visiones, profecías y sueños, cosas sin las cuales no hubiese podido dar a conocer su voluntad para que la gente creyese que ese era el mensaje de Dios. Pero una vez revelada toda su voluntad, hermanos amados en el Señor, hoy tenemos su palabra escrita. Y si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Hoy lo que tenemos que hacer para conocer la voluntad de Dios es escudriñar las Sagradas Escrituras, porque aquí está la vida eterna para nosotros. Aquí está cómo Dios nos instruye perfectamente para toda buena obra. 2 Timoteo 3, 16 y 17. Que Dios los bendiga en esta tarde y sigamos estudiando la palabra del Señor. Y recordemos que hoy Dios ya no nos habla a través de sueños. Aunque lo hizo en un tiempo pasado, hoy día ya no. Hoy nos